hermanos, como hemos estado estudiando el domingo anterior, comenzamos el capítulo 3 de la confesión, que se titula del decreto de Dios, y vimos el párrafo 1 y el párrafo 2, y decíamos que este capítulo tenía dos grandes divisiones. Una tenía que ver con el decreto general de todas las cosas, que fue lo que ya vimos en la clase anterior, cómo Dios ha decretado todas las cosas. Dios no dejó nada, ningún cabo suelto, ningún detalle, sino que todos los detalles están incluidos en el plan de Dios, en el decreto de Dios. Y dijimos que aún el pecado Dios lo había decretado, pero que Dios no era el autor del pecado. Y eso fue algo que dejamos claro en la lección, en la clase anterior. Dios decretó el pecado, pero lo hizo de tal forma que Él no es el autor del pecado, ni empuja a nadie al pecado, ni nada por el estilo, porque Dios es completamente santo. Y también nosotros estuvimos viendo algunos errores que tenían que ver con esta doctrina, que no debíamos caer en esos errores, sino que debíamos siempre ser cuidadosos de ir a ellos. Y uno de esos errores tenía que ver con el decreto, basándolo en la presencia de Dios. El decreto no se basa en la presencia de Dios, sino que Dios ha decretado todas las cosas de una manera inalterable, según su propósito, de una manera incondicional, inmutable, de una forma soberana. Pero todas estas cosas Dios las ha hecho con santidad, decíamos, lo ha hecho con toda justicia, con todo amor, con toda misericordia. Básicamente esas fueron algunas de las cosas que estuvimos viendo a grandes rasgos. Hoy nos vamos a ocupar de la segunda parte de este capítulo, que es desde el párrafo 3 al párrafo 7. Y tiene que ver propiamente con el decreto particular de la predestinación para vida. Es decir, que Dios ha escogido desde la eternidad quienes van a ser herederos de su reino. Básicamente eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Pero hay tres sistemas de interpretación que yo quisiera compartir con ustedes. Hay más sistemas porque ahí no está el pelagianismo. Lo pudiéramos tener ahí también, pero quisimos traer estos tres que son, con eso creo que podemos ver lo que quiero que ustedes puedan analizar. Tenemos aquí el universalismo, que enseña que Cristo murió por todos los hombres y con el tiempo todos serán salvos, sea en esta vida o durante un periodo de prueba futuro. Eso enseñan los universalistas, creen así, que todas las personas van a ser salvos, es decir, no hay condenados en este sistema de pensamiento, pero eso va en contra de la palabra de Dios. Este sistema apela mucho a las emociones, es decir, a los sentimientos, porque realmente nadie quisiera que personas se perdieran, entonces apela mucho a los sentimientos. Pero es un sistema que no es bíblico, no tiene ningún apoyo bíblico para decir esas cosas. Está el arminianismo, que sostienen que Dios, por su presencia, sabía quiénes creerían en Él y por esa razón los elige individualmente para vida eterna. Ellos condicionan la elección a la fe y al arrepentimiento, los cuales Dios previó como cierto. Esta es una teología, tenemos que decir, basada en el hombre, antropocéntrica, y Dios sencillamente es un espectador ahí. Es decir, el hombre tiene la iniciativa, el hombre lo hace todo. Así que ahí ese es el sistema arminiano. La gran mayoría de las iglesias de nuestros días, ese es el sistema que sostienen, pero tenemos que decirlo, ese no es un sistema que hace honor a las Escrituras, no es un sistema realmente bíblico. Podrá las personas quedarse tranquilos, ¿no?, enseñando así o creyendo así, pero no porque la palabra de Dios enseñe eso propiamente. La palabra de Dios no enseña eso. Y está el calvinismo, o sistema calvinista, que sostiene que Dios ha elegido un cierto número de individuos para vida eterna, eligiendo también todos los medios y condiciones para ello, y solo sobre la base de su beneplácito soberano.
los escoge para que tengan fe y arrepentimiento y no porque ya tengan tales cosas. Es decir, que Dios elige de la eternidad, porque a Él le plació hacerlo así, lo hace de una manera soberana, no por nada que Él ha visto en nosotros, no porque haya algo bueno en nosotros, sino sencillamente porque Él lo ha determinado así. Ahí pudiéramos hablar también de los socinianos, no lo puse ahí porque no es un sistema propiamente, pero enseñaban que Dios es un ser cuyo carácter moral está compuesto exclusivamente por la bondad y la misericordia, que desea solo la felicidad de sus criaturas. Así que niega que Dios decrete o conozca las acciones libres de los hombres. Es decir, los socinianos niegan eso, niegan el decreto de Dios. De hecho, los arminianos también creen que hay un decreto de Dios, pero es algo muy general. Los detalles no están incluidos en ese decreto. Bueno, los socinianos, esto también es algo, es una postura herética, es algo que no tiene fundamento bíblico. De hecho, estas personas negaban también la Trinidad, negaban el infierno. Son como muy parecidos a los testigos de Jehová. Es algo parecido a los testigos de Jehová. Una vez dicho eso, nosotros al ir a esta doctrina y a cualquier otra doctrina lo hacemos basado en las Escrituras como la autoridad final de lo que nosotros creemos, hermanos. Tenemos que verlo así, las Escrituras y solo las Escrituras. Nosotros debemos tener una idea de Dios. Esa idea de Dios tiene que ser una idea correcta, pero esa idea tiene que venir de lo que Dios enseña en su palabra. Aun cuando lo que enseña en su palabra pueda chocar con nuestra mente humana, nuestra mente carnal. Porque a veces en nosotros se levantan ideas y pensamientos que van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Bueno, ahí tiene que prevalecer la palabra de Dios, porque no soy yo, es Dios quien ha determinado cómo son las cosas. Pero a veces los hombres, y por eso teníamos todos estos sistemas, es sencillamente esos sistemas se dan porque los hombres no quieren aceptar la revelación de la palabra de Dios. Así que si vamos a creer algo, tenemos que creerlo conforme a lo que Dios dice en su palabra. Los argumentos que se esgrimen contra la posición bíblica de la doctrina de la elección o calvinismo son más bien de índole emocional o filosófico, pero nunca proceden de un estudio exegético del tema. Es decir, las personas que van en contra de lo que nosotros creemos, de la doctrina de la gracia, de la soberanía de Dios, del decreto de Dios, lo hacen más bien por una cuestión emocional, una cuestión de sentimiento o por cuestiones filosóficas, pero no escriturales. Es decir, ellos no tienen el basamento bíblico para realmente poder decir que esta no es una doctrina correcta. Dijo un escritor, y ahí está, Loraine Bonner: es obvio que la verdad o falsedad de esta profunda doctrina de la predestinación puede ser determinada solo por revelación divina. Ninguna persona, dejándose llevar de sus propias observaciones y juicios únicamente, puede llegar a conocer cuáles son los principios básicos del plan que Dios está siguiendo. Las especulaciones filosóficas y todo razonamiento abstracto deben ser suspendidos hasta que primero hayamos oído el testimonio de las Escrituras, y una vez lo hayamos oído, debemos someternos a él con humildad. Es decir, nosotros tenemos que ir, hermanos, por el testimonio de la palabra de Dios, por el testimonio de lo que la Biblia realmente enseña. No es por nuestra idea, no es por lo que yo estoy pensando, no es lo que me gusta a mí, no es nada de eso. Es lo que Dios realmente enseña en su palabra. Como dice ahí este pensamiento al final, tenemos que, cuando hayamos oído el testimonio de las Escrituras, y una vez lo hayamos oído, dice, debemos someternos a él con humildad. Así que debemos dejar que sea la palabra de Dios la que hable, y no nuestros sentimientos o nuestras ideas preconcebidas o nuestros razonamientos quizás filosóficos o humanos. Eso no es lo que debe estar cuando nosotros nos acercamos a estudiar las Escrituras. Las Escrituras en general, pero bueno, como estamos hablando de este tema,
lo estamos aplicando aquí. Debemos ir y dejar que sea solo la Escritura la que hable y someternos a eso con humildad. Este es un tema difícil, ya lo dijimos el domingo anterior, que tiene que ver con dos verdades. Por ejemplo, tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él hace lo que quiere en el universo. Y a la misma vez tiene que ver también con la responsabilidad humana. Nosotros los seres humanos somos responsables. Yo tenía un profesor que explicaba eso y decía que era como las líneas de un tren, los raíles de un tren. ¿Usted ha visto que los raíles se unen en algún punto? ¿Hacen así? No, siempre van paralelos. Bueno, estas son dos verdades que nosotros tenemos que creerlas y van paralelas la una con la otra. En nuestra mente no se unen, es decir, nosotros no podemos tener todos los detalles ni creer todo, no entendemos, hay cosas que no la entendemos. Pero en Dios, miren, esto no tiene ningún problema, ni ninguna complicación. Entonces nosotros debemos descansar en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha revelado y saber que nuestro Dios ha hecho las cosas de una manera perfecta, aun cuando ha decretado todo en el universo. Dios no va a condenar, como dijimos en la semana pasada, a nadie que no merezca ser condenado. Dios no va a hacer eso. Entonces debemos descansar en Dios. Cuando hablamos de la predestinación, siempre se dice que esto lo inventó Calvino. Realmente Calvino no inventó esto, ni fue el primero que habló de esta enseñanza. Agustín habló antes que él, pero esta verdad está en todas las escrituras, mis hermanos. Cuando uno lee toda la escritura con cuidado, usted puede ver que desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la verdad de la predestinación. Es decir, que no lo ha inventado un hombre, no fue Calvino. Calvino enseñó mucho sobre esta verdad y por eso se conoce hoy en día así. Pero realmente esta doctrina viene de la palabra de Dios. Y la creemos no porque la creyó Calvino, sino porque la palabra de Dios habla acerca de la predestinación. Por eso es que nosotros lo creemos. Jesús habló de la predestinación. El apóstol Pablo habló ampliamente de la predestinación. Entonces pudiéramos llamarle también con los nombres de ellos. Y no ha sido así, pero es algo que nosotros creemos, no porque Calvino lo enseñara, lo creyera, sino porque sencillamente nosotros vemos que esa verdad está revelada en las Escrituras. También a veces se acusa que a los que creen esta doctrina son orgullosos. Y es todo lo contrario. Esta doctrina lo que nos hace ver es que todo lo hemos recibido por la gracia de Dios y nos lleva más bien a humillarnos y a dar gracias a Dios en todas las cosas, no al orgullo. El orgullo es un pecado que está en el corazón de todos los hombres y que todos los hombres deben mortificar. Así que si hay orgullo en un calvinista, lo hay en un arminiano, lo hay en un pelagiano, lo hay en todos los hombres. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, pero no es porque propiamente se crea esta verdad. Y si conocemos esta verdad y la hemos visto en las Escrituras, también es porque Dios nos ha permitido entenderla, verla ahí en las Escrituras, pero no es razón para que nosotros nos sintamos orgullosos en ninguna manera. De hecho, la Biblia dice que Dios ha escogido a los malos del mundo. Dice ahí en 1 de Corintios capítulo 1, verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que aquí toda la gloria es para el Señor, hermanos. Y así debemos nosotros mirar esta doctrina. Bien, vamos entonces, después de haber dicho todo esto, vamos propiamente a la confesión. Nuestro punto 2, en la clase anterior vimos el punto 1, es del decreto particular de la predestinación para vida. Y vamos a ver qué nos dicen estos párrafos acerca de la predestinación. Lo primero que vamos a estar viendo es su selectividad, como dice ahí, es el párrafo 3. Dice, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Así que la confesión nos habla aquí de la predestinación y nos deja bien claro
que implica un acto de selección distintiva por parte de Dios. Así que cuando pensamos en la predestinación, pensamos en eso, en selección. Dios seleccionó, Dios escogió a un grupo de personas para que tuvieran vida eterna. Dios seleccionó, escogió, eligió de entre los seres condenados a un grupo para que tuvieran vida eterna, mientras que el resto fue pasado por alto en esta selección y dejado en su justa condenación. Esto es importante, hermano, y básico que podamos tenerlo claro. Dios escogió un grupo para salvarlos. Los otros se condenan por su propio pecado. Fueron dejados. De hecho, todos nosotros merecíamos realmente la condenación. Todos los hombres merecen la condenación. Ustedes y yo, todos. Sin embargo, Dios quiso mostrar su gracia y salvar una parte de la humanidad. No sabemos cuál es el número de esos que van a ser salvados, pero Dios ha obrado así. Ahora, si Él dejara a todos los hombres en condenación, no hay injusticia en Dios, porque eso es lo que nosotros hemos escogido. Los hombres quieren ir en pos de su pecado, quieren vivir independiente de Dios, quieren vivir ajenos a Dios. Así que ellos se condenan por su propio juicio, como dije aquí en esto que leí, fueron dejados, fueron pasados por alto en esa selección y dejados a su justa condenación, a lo que merecían, porque ellos sencillamente han rechazado, han querido seguir viviendo en su pecado. Ahora, cuando uno habla así, muchos creyentes reaccionan y plantean que Dios no puede hacer tal cosa, porque eso haría a Él un ser injusto. Según ellos, la Biblia no puede enseñar algo así. Los arminianos, por ejemplo, dicen eso. La Biblia no puede enseñar algo así, pero como vamos a ver ahora, esto está ahí en la palabra de Dios, no lo hemos inventado nosotros. Lo que muchas personas piensan así sencillamente porque es una verdad profunda que escapa a nuestro razonamiento y entonces sencillamente prefieren negarla o tergiversarla para sentirse complacidos, para sentirse satisfechos y tranquilos, pero están creyendo algo que no es verdadero, están creyendo una mentira. Y eso nos dice que están mirando a la doctrina de una manera racionalista. El racionalismo, ya hablamos en clases anteriores acerca de él, no nos permite realmente aceptar lo que Dios dice en su palabra. Y en este caso es en lo que las personas muchas veces manifiestan ese racionalismo. No entiende algo y dice, esto no puede ser así, esto no es verdadero, eso tiene que ser de esta manera. Y buscan ellos una forma de explicarlo, aunque sea contraria a la Biblia, y ya se sienten tranquilos. Pero nosotros, hermanos, debemos, aunque sea una doctrina difícil, nosotros debemos estudiarla con humildad, en dependencia del Espíritu de Dios y aceptar lo que Dios nos dice en su palabra. Nosotros en el Nuevo Testamento podemos ver esta doctrina y vamos a ver 4 palabras rápidamente que nos muestran acerca de esta gran verdad. Ahí en el párrafo, tenemos esta palabra predestinado, el término predestinado, el cual se usa varias veces con respecto a lo que hemos sido salvados. Este término es traducido de una palabra griega que es proorizo, palabra compuesta de prot, que significa de antemano, y orizo, que significa determinar. Por tanto, la idea de esta palabra es trazar un destino de antemano, determinar con antelación que algo sucederá ciertísimamente. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra predestinación. Y la Biblia dice que Dios predestinó a un grupo de personas para que sean salvos. Entonces eso es lo que está diciendo, que su destino fue determinado de antemano, antes de la fundación del mundo. Que ellos iban a ser salvos, eso Dios lo determinó antes de la fundación del mundo. Y esa es una verdad que nosotros necesitamos creer, que necesitamos abrazar. Dice Romanos 8:30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice también Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y nos pudiéramos preguntar,
¿Y qué determinó de antemano que sucedería con toda certeza? Bueno, sencillamente que fuéramos hechos conforme a la imagen de Jesucristo y que fuéramos también hechos, adoptados como hijos suyos. Esas cosas Dios las determinó de antemano. Antes de la creación, antes de crear nada, Dios determinó esas cosas. ¿Quiénes iban a ser conforme a la imagen de Cristo? ¿Quiénes iban a ser adoptados como hijos? Dios lo determinó. Y sabemos que todos no son adoptados como hijos, porque la Biblia también habla de eso. Dice, maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, que hay personas que van a ir a condenación. Así que no es como dicen algunos de estos sistemas que ya vimos, que todos van a ser salvos. No, no es así. La Biblia no enseña realmente eso. Así que según estos textos leídos, Él determinó eso, que seamos como Cristo, que tengamos esa imagen de Cristo y que seamos adoptados como su Hijo. Un segundo término es el término escoger, que vamos a ver muchos textos que usan esta palabra, y se usa con el sentido de selección, es decir, es una selección entre dos o más opciones. Eso es lo que nos quiere decir el término escoger. Selección entre dos o más opciones. Es escoger, entresacar. Es una declaración definitiva respecto a la gracia electiva de Dios acerca de los creyentes en Cristo. Así que cuando nosotros leemos en la Escritura que Dios te escogió, es que Dios te entresacó, te escogió. No por nada en ti, no por nada bueno que Él haya visto en ti. Lo hizo porque a Él le plació hacerlo. Pero Él te escogió. Dice la Biblia, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que dice que Dios desde el principio nos escogió, nos seleccionó de entre otras opciones a nosotros. ¿Para qué? Para salvación. Eso es lo que está diciendo ese texto. Nos seleccionó de entre la masa de la humanidad, seleccionó un grupo para salvación. Es lo que dice ese texto. Otro término es elegir, que es un término parecido a escoger. Y este término, por ejemplo, en 1 de Pedro 1 y 2 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así que esta otra palabra tiene una connotación muy parecida a escoger y significa también hacer una selección entre varias opciones. Elegir significa hacer una selección entre varias opciones. Si nosotros leemos Hechos 15:22, podemos ver el uso de esta palabra. Allí dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Es decir, ellos eligieron que Pablo y Bernabé no fueran solos, sino que fueran con algunos varones, y eligieron esos que leímos ahí. No fue toda la iglesia. De toda la iglesia ellos eligieron algunos. Y ese es el término, elegir. Es decir, hicieron una selección, entresacaron a algunos que acompañaran a Pablo y a Bernabé. Y esa es la idea cuando nosotros leemos elegir ahí en las Escrituras. Esa es la idea que la palabra de Dios nos está transmitiendo. Y una palabra más es la palabra ordenar. Y este término aparece en Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dice que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Esta palabra ordenado es un término griego
tazo, que significa algo que ha sido dispuesto, designado, señalado y ordenado de antemano. Es decir, es algo que fue, como dice ahí, designado con anterioridad. Y pudiéramos leer Hechos 28-23, dice, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Pablo tuvo que elegir un día, ahí cuando dice señalar, habiéndole señalado un día, él tuvo que elegir, señalar, designar un día para que esos hermanos pudieran venir a verle. Y esa es la palabra, esa que aparece ahí en Hechos 13:48, ordenados. Es esa misma palabra, ordenado, designado. Él tuvo que hacer eso. Y eso es lo mismo también que Dios hace con un grupo y los salva. Cuando dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, significa que creyeron a aquellos que de antemano se había dispuesto y determinado y señalado que creyeran. Eso es lo que está diciendo. Los que Dios había dispuesto que creyeran, esos fueron los que creyeron, fueron los que habían sido ordenados. Así que al uso de esta palabra, predestinar, escoger, elegir y ordenar, evidencia claramente que el decreto de predestinación es un decreto selectivo por medio del cual Dios escoge a un grupo, lo selecciona para salvación y pasa por alto al otro. Vamos a ver algunos textos. Primera de Timoteo 5:21. Ahí está, tenemos dos textos. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. La confesión nos habla de ángeles escogidos, ahí dice de sus ángeles escogidos. Y el verso de Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice que el reino fue preparado para ellos desde la fundación del mundo. Es decir, para un grupo, para aquellos que han sido bendecidos por el Padre, como dice ahí, venid benditos de mi Padre. No es para todos. El reino no es para todos. Si nosotros leemos ese pasaje completo, por ejemplo, en el verso 41, aquí está hablando de los que están a la derecha, pero en el verso 41 dice a los de la izquierda, le dice malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Sencillamente aquellos habían rechazado a Dios, no querían saber de Dios y heredarán condenación, porque ese es el fin de los que no reconocen a Dios. También ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 7 al 10, dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí nos habla y nos dice los que no creen, habla de los que no creen y que han desechado al Señor. Y dice ahí que esas personas van a recibir condenación. Sencillamente fueron también destinados a esto. Pero esas personas han renunciado a Cristo todo el tiempo. Se han virado en contra de Cristo. Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y roca, de piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropieza en la palabra. Esta gente no quieren oír la palabra de Dios. Tienen sus oídos cerrados a la palabra de Dios. Ellos quieren seguir en sus pecados, hermanos. Ellos quieren seguir en su pecado. Y los que renuncian a Cristo, los que quieren seguir en su pecado, lo que hay para ellos es condenación. Condenación. La Biblia habla de un llamado general y habla de un llamado particular. Por ejemplo, hay pasajes que dice, venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Esos son pasajes
que los arminianos lo usan mucho para decir que todas las personas pueden ser salvas. Y es cierto, hay muchos pasajes en ese sentido en las Escrituras que hablan de un llamado general a todas las personas. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todas las personas, a toda criatura. Nosotros creemos eso y debemos hacer eso siempre. Ahora, nosotros también sabemos que hay un llamado particular, porque las personas oyen el Evangelio, pero a nadie les interesa. Y ayer mismo nosotros pudimos ver eso. Las personas que salieron a evangelizar lo pudieron ver. Cómo las personas no quieren oír del Evangelio. Cómo rechazan abiertamente el Evangelio. Cómo quieren seguir viviendo en su pecado o en su forma de creer en Dios. Porque muchos dicen que creen en Dios, pero quieren creer así, como ellos entienden. Y tú le dices que Dios enseña que no es así como se debe creer, y ellos dicen, no, yo quiero creer así. Y entonces te dicen, mira, yo no creo en la Biblia. Eso lo escribió un hombre. Es decir, no cree entonces en la revelación. Sencillamente la persona quiere seguir creyendo a su manera. Ahora, para que alguien se salve, Dios tiene que llamarlo de una manera particular por medio de la obra de su Espíritu Santo. Porque cuando Dios obra con su Espíritu, ese mensaje general, ese llamamiento general, es entendido y es creído. Pero eso solo puede pasar si Dios obra en el corazón de las personas. Entonces, hermanos, son cosas que tenemos que tener presente cuando hablamos de esto. Y el texto de Judas va en esa misma dirección. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios no destina activamente personas a la incredulidad. Dios no destina de una manera activa a personas a la incredulidad, pero sí designa juicio sobre todo incrédulo. Son pasados por alto, se condenan a sí mismos por su propia conducta, como dice Tito 3:11. Es decir, que por su propio pecado, ellos quieren seguir viviendo en su propio pecado y eso es lo que lo condena. No sé, hermano, este es el párrafo 3. No sé si ustedes quieren preguntar algo al respecto, quieren decir algo, algún comentario con relación a esto que hemos visto hasta aquí. Bien, si no hay comentarios, seguimos. Vamos a ir al párrafo 4. Se nos dice ahí en la confesión, estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede ni aumentar ni disminuir. Es decir, que los escritores aquí nos están diciendo algo que está ahí en las escrituras. El número no se puede aumentar ni disminuir. El número de los elegidos no va a cambiar. No sabemos cuál es el número, pero el número que sea no cambia. Es decir, los que han sido elegidos fueron elegidos, y los que fueron pasados por alto, bueno, fueron pasados por alto. Alguien que haya sido pasado por alto no va a estar entre los elegidos. No va a haber algo que pueda cambiar en el camino. Dijimos que el decreto de Dios es ¿qué? Inmutable. El decreto de Dios es inmutable, es incambiable. Ni tampoco un elegido va a aparecer entre los que fueron pasados por alto, en los que van a condenación. No, eso no va a cambiar. Y es lo que nos están diciendo ahí los escritores. Así que no hay ninguna posibilidad de que eso pueda suceder. Veamos algunos textos bíblicos con relación a esto. Segunda de Timoteo 2:19. Ahí está. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios, hermano, conoce quiénes son sus hijos, quiénes son sus elegidos, quiénes son sus escogidos. Los conoce antes de la fundación del mundo. Los conoce antes de haberte creado, antes de haber creado la raza humana. Dios conoce quiénes son sus elegidos. Por ejemplo, dice la Biblia en Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen.
y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero fíjese cómo dice, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas, los elegidos, van a oír la voz de Dios, van a oír el mensaje de Dios, van a creer en el Evangelio. Pero los que no son de las ovejas, no oyen la voz de Dios. No quieren saber de Dios, no quieren que tú le hables de Dios. Ellos quieren seguir haciendo las cosas a su manera. Ahora, vamos a ver ahora Romanos 8, 28 y 31 y 1 de Pedro 1, capítulo 1, verso 1 y 2. No lo vamos a leer, pero sí quiero llamar la atención sobre el término presciencia. Y este término nos enseña algo, quiere decir conocer por experiencia, indica una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. La presciencia nos dice que Dios estableció esa relación por decreto divino antes de la fundación del mundo. Así que esto expresa una relación, expresa una unión. Cuando nosotros leemos ese término, por ejemplo, en 1 de Pedro, que fuimos elegidos por la presciencia de Dios, ahí lo que nos está diciendo no es hablándonos de un conocimiento general. Dios conoce todas las cosas, hermanos. Claro que Dios las conoce, pero ya dijimos en la clase anterior por qué conoce todas las cosas, porque Él ha decretado que todas las cosas sucedan. Él ha decretado todo y Dios conoce todos los detalles de sus decretos, nada se escapa. Ahora, cuando hablo aquí de presciencia, lo que implica es un conocimiento selectivo, lo cual conlleva un amor electivo, un amor especial, un amor distintivo. Lo que quiere decir es que Dios va a tener una relación de elección contigo. Así que cuando habla ahí de presciencia, eso es lo que está diciendo. Y ahí en Romanos 8, también que se usa el término conocer de antemano, es también la misma idea. Es una relación diferente, es una relación de amor que Dios tiene con aquellos que Él ha elegido, que ha designado. Dice Romanos 8, 28 al 31, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también justificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que según este texto, aquellos a quienes Dios predestinó, también los llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó igualmente los glorificó. Lo que está diciendo Pablo aquí entonces es que el proceso de la redención, el decreto inicial de predestinación, garantiza la salvación final de cada uno de los elegidos de Dios. Es decir, aquellos que fueron elegidos, el plan de Dios garantiza que ellos van a recibir la vida eterna, van a heredar la vida eterna, van a heredar el reino de Dios. Así que no va a haber casualidades en el plan de Dios. Los elegidos, que es un número, ellos van a llegar al final, van a permanecer en fe. Una de las características de la verdadera fe propiamente es esa, es el permanecer. Siempre el que tiene fe, aunque haya altas y bajas, pero siempre va a confiar en su Dios, siempre va a esperar en Dios. ¿Por qué? Porque hay una verdadera fe, porque hay una fe auténtica. Donde la fe no es genuina, donde la fe no es un don de Dios, miren, ahí no hay ningún tipo de esperanza. Esas son las personas que a lo mejor usted ve que de repente todo se esfuma y ya no quieren saber de Dios y se vuelven enemigos de Dios y permanecen en ese estado hasta el final. Mira, ahí no hubo verdadera fe, ahí no ha habido realmente salvación. No sé, hermanos, si quieren preguntar con relación a esto o hacer algún comentario que pueda aportar a la clase. Este es un buen momento para hacerlo. Mi pregunta es, si es el número tan cierto y definido, ya
Es una pregunta, claro que es bíblico, que oremos por la salvación de nuestra familia, porque nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. De hecho, la Biblia nos manda no solo a orar, la Biblia nos manda a predicarle la palabra de Dios a toda criatura. Yo no puedo decir, no, a este no le voy a predicar, porque este yo creo que yo lo veo tan malo, tan pecador, que maldice a Dios, yo no le voy a predicar, este no debe ser un elegido. Yo no puedo hacer eso. Dios me manda a esa persona, yo le tengo que predicar también. Y debo orar también por esa persona y por todas las personas. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Por tanto, nosotros debemos orar por que las personas se salven y debemos llevarle el evangelio. Eso es a lo que Dios nos ha mandado. Y la Gran Comisión propiamente habla de eso. Algunos a veces han pensado así, los hipercalvinistas quizás en alguna medida dicen, no, si Dios los va a salvar, no hay que predicarles. Como vamos a ver más adelante en la clase, hermanos, nosotros siempre tenemos que predicar la palabra de Dios, porque es un mandato y porque yo no sé quiénes son los elegidos, eso solo lo sabe Dios. Y entonces es nuestra tarea orar por nuestros seres queridos y también hablarles el evangelio. A ver, el pastor Ricardo. El asunto está en hacernos la pregunta, ¿por qué oramos? Porque si nosotros tenemos claro que la oración no cambia los planes de Dios, nosotros tenemos que tener claro que nuestras oraciones no cambian los planes de Dios. Dios es soberano. La oración se une de una manera misteriosa a los propósitos de Dios. O sea, nuestras oraciones se unen al propósito eterno de Dios, de una manera que solo está en la mente de Dios. Entonces, debemos orar por nuestros hijos, a pesar de que yo tengo claro que los elegidos están en la mente de Dios y Dios es el que determina al final la salvación de ellos. Claro que debemos orar, porque nuestras oraciones se unen al propósito de Dios de una manera poderosa y misteriosa, pero y además porque es un mandato que oremos por ellos. Entonces, es ahí donde está la... Amén, gracias. A ver, amado. Sí, solamente dos cosas, es decir, Dios ha decretado los que van a ser salvos, pero también ha decretado los medios que se van a usar para que las personas vayan a arrepentimiento y fe. Y por lo tanto, uno de los medios es la predicación del Evangelio. La palabra dice que Dios escogió la locura de la predicación para salvar. Lo otro, cuando se habla de escogidos, muchas veces tendemos a pensar de que son pocos, y realmente no son pocos. Vamos al libro de Apocalipsis y vemos que son muchos también los escogidos. Amén. Gracias. Mi hermana, no sé si quedó respondida su pregunta. Perfecto. Bien, vamos entonces al párrafo 5. Ahora después vamos a hablar un poquito más de esto que el hermano Amado también mencionó ahí. Aquí vamos a ver la incondicionalidad. Y dice ahí en el párrafo 5, aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa que le moviera a ellos. Así que el decreto de la predestinación para vida es totalmente incondicional. Tiene como único móvil o causa la libre gracia y el libre amor de Dios. Es decir, no es por algo que hay en nosotros. No es porque Dios vio que yo era mejor que el otro o que el otro era mejor que yo y dijo, no, voy a escoger a este. Nosotros a veces hacemos así, seleccionamos y decimos, bueno, voy a coger a este porque es buen futbolista, vamos a pensar en el fútbol, y este también porque es buen defensa, y este porque es buen goleador, y uno escoge, ¿no? Y deja a otros, pero Dios no escogió así como nosotros escogemos. Dios escogió según el puro afecto de su voluntad. Lo hizo así, no por algo bueno en nosotros, porque en nosotros realmente no hay nada bueno, dice la palabra de Dios. Nosotros todo lo que merecemos es la condenación, pero aún así Dios quiso mostrar su gracia y salvar un pueblo para sí, que no sabemos cuál es el número, pero es un número grande, creemos eso. Ahora, lo hizo de una manera incondicional, así que no hay nada que condicione la elección de Dios. Dice Romanos capítulo 9, versos 10 al 16, y no solo esto,
sino que también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano, este pasaje yo creo que es claro. No es por algo que hay en nosotros. Dice que no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Y dice que Dios tiene misericordia de que Él tiene misericordia. Nosotros tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios dice ahí. Ahora, siempre teniendo presente esto, Dios no va a condenar a ningún inocente porque no hay inocente entre nosotros los seres humanos. Y teniendo también presente esto, Dios decretó todas estas cosas. Dios eligió quiénes serían salvos y quiénes no. Pero eso Dios lo hizo en justicia, lo hizo en amor, en misericordia, en toda santidad. Y eso debe traer paz a nuestras vidas, debe traer tranquilidad a nuestras vidas. Un arminiano diría, es que Dios sabía quiénes iban a ser Jacob y Esaú, pero eso sería ir en contra de lo que está enseñando el pasaje. Eso no es lo que el pasaje enseña. Sería ir en contra de una interpretación correcta. El texto está defendiendo que Dios en su soberanía decidió amar a uno y pasar por alto al otro sin tener en cuenta quiénes serían ellos. Eso es lo que está enseñando el texto. Por eso dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y entonces, ¿esto quiere decir que la elección divina es un acto arbitrario? ¿Querrá decir eso? ¿Que Dios ha hecho esto de una manera arbitraria? Por supuesto que no, mis hermanos. No. Alguien ha dicho una decisión es arbitraria cuando se toma sin razón alguna. Pero en el caso de Dios, Él sí tenía una razón para escogernos. Solo que esa razón se encuentra en Él, no en nosotros. Él nos escogió para promover su gloria. Nos escogió para promover su gloria. Dice Efesios 1, 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermano, la palabra de Dios enseña la elección y la enseña con toda claridad. Y dice que esto Él lo ha hecho por su gracia, por su amor, por su misericordia. Lo ha hecho de esa manera. Y eso debe ser una razón suficiente para que nosotros queramos vivir también en agradecimiento a Dios y vivir para la gloria de Dios. Para que nosotros cada día podamos sentirnos animados a imitar a Cristo y a reflejar a Cristo. Porque eso es lo que Dios está haciendo en los creyentes. Él nos está transformando para que nosotros podamos reflejar al Señor en nuestras vidas. La elección soberana de Dios no es un acto caprichoso, hermanos, ni arbitrario, pues tiene una buena razón y es recibir la gracia divina para que todos le reconozcamos a Él y no nuestros propios méritos. Así que cuando pensamos en la elección debemos darle toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. Nosotros, mire, no tenemos mérito. No piense que hay méritos. Toda la gloria es para Dios.
Si usted es un creyente es porque Dios te salvó. Porque Él lo ha hecho todo. Él te salvó, Él te perdonó. Y Él te va a guiar también para que tú puedas crecer espiritualmente. Y te va a llevar hasta el final. Que tú puedas disfrutar de esa salvación que Él preparó en la eternidad. Y eso debe movernos a nosotros a glorificar y a honrar el nombre de Dios en todo momento. Párrafo 6 de la confesión. Su efectividad. Su efectividad. Así como Dios, disculpen que yo me quedé atrasado con esto, aquí está. Así como Dios ha designado a los elegidos para gloria, de la misma manera por el propósito eterno y libérrimo ha preordenado todos los medios para ello. Es decir, Dios ha designado a los elegidos para la gloria, pero ha designado también los medios para que esos elegidos puedan llegar a la gloria. Así que en esos medios, por ejemplo, lo que se decía ahorita, que decía el hermano Amado, la predicación del Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. La oración, hay que orar también, la palabra de Dios nos manda a orar. Entonces, todos los medios que Dios designó van a ser usados para que cada elegido pueda llegar a la gloria. Así sigue diciendo, por tanto, los que son elegidos habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Caímos en Adán, de ese estado de perfección, y lo que merecemos es condenación, pero somos únicamente sacados de ese estado por Cristo. Dice, somos redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Tampoco es nadie más redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Así que los escritores de la confesión han sido bastante claros con esto. Dios en su sabiduría, mis hermanos, y poder no solo ha designado a los elegidos, sino que ha preordenado todo un plan eficaz y efectivo, el cual permitirá que esos elegidos puedan ser salvos en el tiempo señalado, en el tiempo que Dios ha determinado. Eso es lo que nos están diciendo los autores de la confesión ahí en ese párrafo. Y lo que ellos dicen en este párrafo básicamente es que tanto ese plan que se elaboró en la eternidad como los elementos que componen el plan se van a cumplir, van a cumplir el propósito de llevar a los elegidos a la salvación. Todos esos medios tienen que ser usados. Y nosotros somos responsables, por eso podemos pensar en este asunto de la predicación. La iglesia es responsable de predicar la palabra de Dios y de predicarla fielmente. Cada creyente es responsable de testificar de Cristo a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Esa no es la labor del pastor y de los diáconos y de unos cuantos en la iglesia. Esa es la labor de la iglesia. Dios nos ha llamado, nos ha comisionado para eso. Y yo no puedo estar diciendo, sería un error decir no, porque yo no sé, a lo mejor no es elegido y sí. Eso no nos toca a nosotros, hermanos. El llamado de Dios es predicarle a toda criatura. Y si tú no lo haces, tú estás desobedeciendo al Señor en eso. Si tú te pones a decir, no, porque si este es elegido, tú estás fallando al Señor. Dios no te ha llamado a ti a pensar en eso. Él te ha llamado a predicarle a toda criatura. Él ha puesto los medios ahí para que los elegidos crean y se salven. Y nosotros, en el caso de esto de la predicación y de la oración, debemos anunciar el Evangelio y debemos orar por los perdidos. Así que hay que predicar el Evangelio para que puedan las personas ser llamadas eficazmente por el Espíritu Santo, y Dios permitirá que sean justificadas, adoptadas, y luego asimismo proveerá los medios también para que puedan ser de la misma forma santificadas, preservadas hasta la eternidad. Es un plan completo lo que Dios ha trazado, hermano. Es un plan completo, no es algo por aquí, algo por allá, no. Dios todo lo hizo de una forma perfecta.
Así que los elegidos van a ser salvos, pero por medio de estas cosas que Dios ha establecido, de estos medios que Dios ha establecido. Dice primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjese cómo dice ahí, elegidos según la presencia de Dios, sí, pero no se queda ahí. Dice en santificación del Espíritu. Es decir, hay una obra que Dios está haciendo por medio de su Espíritu. Dice para obedecer. Es decir, que los elegidos van a obedecer. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Van a tener fe. ¿Por qué? Porque Dios va a obrar en esos elegidos. Y van a vivir en santidad porque Dios también está obrando por medio de su Espíritu en ellos. Sería un error. Hay algunos que dicen, bueno, como yo soy elegido, yo voy a vivir ahora como yo quiera. Eso es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Dios nos eligió, pero también ha puesto todos los medios para que nosotros seamos salvos, pero no solo salvos, sino para que también vivamos para la gloria de Dios, para que seamos santificados, para que nosotros podamos madurar. De hecho, ha hecho morar su Espíritu en nosotros. Y nosotros debemos dar el fruto del Espíritu. Y todas esas cosas las ha hecho Dios. Dice Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Es decir que aquí, una vez más, dice que el Señor no ruega por todos, solo ruega por los elegidos, dice, por lo que me diste. Así que ora por los elegidos Cristo, ora por los elegidos y por todos los beneficios que se hayan en Cristo, porque son para esos elegidos. Así que nosotros en Cristo somos sumamente bendecidos y edificados, hermanos. Se nos acaba el tiempo, debemos leer este párrafo, que es el párrafo final. Dice así, y este tiene que ver con su utilidad. ¿Cuán útil es esta doctrina? Es útil, dice, la doctrina del profundo misterio. Fíjate cómo dicen los autores, del profundo misterio de la predestinación, debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al entender a la voluntad de Dios revelada en su palabra, y al prestar obediencia a la misma, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Así que hay dos cosas que pudiéramos decir en dos direcciones. Lo primero, tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Dice ahí, la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, porque una mala interpretación de esta doctrina puede acarrear errores en la vida de un creyente. Algunos han visto esta doctrina como una oportunidad para relajarse, para descuidarse en su vida espiritual, para descuidar su alma. Si Dios me ha predestinado para salvación, no importa lo que yo haga, ni cómo yo viva. Finalmente yo soy un elegido. Hermano, el que piensa así realmente no ha sido elegido. No ha sido elegido. El verdadero creyente quiere conformarse a su Señor. Y no va a relajarse así. Al contrario, cuando falla lo que se siente es triste. Muy triste. Porque no ha podido hacer las cosas bien. Y se humilla y se arrepiente de sus pecados. Pero ese que pueda decir así, bueno, como yo soy un elegido, ahora voy a vivir perdidamente. Mire, ese realmente no ha conocido al Señor. Así que un verdadero elegido sabe que la marca distintiva de su elección es la obediencia y la devoción a Dios. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esta es una doctrina profunda, hay cosas que no la podemos quizás entender totalmente, pero las cosas que están aquí, dice que son para que cumplamos las palabras de esta ley. Entonces, nosotros, hermanos, esta doctrina debe movernos a la obediencia a aquel que nos redimió, a aquel
que nos ha salvado y que nos ha escogido. También, hermano, y ya con esto vamos a terminar, nosotros debemos preguntarnos, ¿no?, si yo soy un elegido. ¿Y será posible saber eso? Sí, es posible. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en 2 Corintios 13:5, nos enseña a examinarnos a vosotros mismos si estamos en la fe. Es decir, que somos llamados a hacer un autoexamen de nuestra vida, un autoexamen sincero. Y en ese autoexamen nosotros podemos darnos cuenta si realmente somos creyentes o no somos creyentes. Y si usted es un creyente, mira, entonces usted es un elegido. Pero si usted es un creyente, usted también va a estar mostrando ese crecimiento en la gracia de Dios, ese deseo por Dios, por la gloria de Dios, por una devoción sincera a Dios. Usted va a querer buscar las cosas de Dios. Eso es lo que va a reinar en su vida. Y cuando haya pecado, usted va a luchar también contra esos pecados que se levantan en su cuerpo. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. No sé si quieren preguntar algo, hermanos, de lo que hemos visto hasta acá. ¿Sí? Bueno, yo no quiero preguntar, sino que quiero, conforme a lo que me está hablando de la salvación, también tenemos que tomar en cuenta que a veces nosotros le testificamos a alguna persona que encontramos en nuestra vida y en ese momento, pues Dios no ha puesto determinado que Él pueda venir a ser salvo, y puede ser que suceda en otra ocasión, puede ser que suceda con otro hermano que le testifique. O sea, a veces podemos pensar, no, yo ya le testifiqué varias veces. A mí me ha sucedido cuando yo iba a testificar, yo decía, no, yo ya le hablé. Pero llegaba otro hermano y me testificaba. Y cuando el hermano decía, ok, voy a su iglesia, porque Dios determina también, conforme los medios, las maneras de cómo esa persona va a venir al cristianismo. Entonces no podemos decir, ya testificamos a él y nunca vino, y ya no lo logramos más. A veces no hay tiempo. Entonces yo quería mostrar también. Es correcto. Esta elección de Dios es en la eternidad, pero tiene su cumplimiento, hermano, en un momento en la historia que nosotros no sabemos. Tenemos que predicar a la persona, ya sea una vez, a lo mejor esa persona no cree esa vez, después otro le predica y entonces cree. A lo mejor pasan 20 años y 50 años, hay testimonio de eso. Y por algo que le dijo una vez a alguien que le predicó, entonces la persona cree. Pero nosotros estamos llamados a compartir y a predicar el Evangelio. A ver, César. Sí. Nosotros los calvinistas a veces no nos brega conectar la verdad de la predestinación con las historias bíblicas del Antiguo Testamento en este sentido. La confesión dice claramente que lo que movió a Dios para la elección, fue la gracia y amor. No había nada otra cosa en la criatura. Y cuando vemos, por ejemplo, a un Jacob, cuando vemos la vida que llevó, que en la providencia de Dios, realmente si Dios que sabía la vida que iba a tener, si hubiera sido por eso no lo elige. ¿Okay? Lo mismo, vamos a hablar por ejemplo de Salomón. Dice que Dios lo amó desde antes, desde el vientre. Que Dios amaba a Salomón. De hecho, el nombre que le puso Samuel era el amado de Dios. Y si Dios que sabía lo que iba a hacer Salomón, cómo se entregó al pecado, si hubiera sido por eso tampoco lo elige. Ok, el punto es, Dios no ocultó el pecado de todos sus elegidos en el Antiguo Testamento, porque es la gracia lo que brilla, como brilla en el Nuevo. O sea, nosotros no tenemos nada de qué ufanarnos, fuimos elegidos por Dios puramente por su amor, como eligió a Jacob, como eligió a Salomón. Amén. Muy bien. Bien, hermanos, se nos acabó el tiempo. Vamos a orar y así terminamos. Le voy a pedir al hermano Amado que él despide este tiempo en oración. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tenernos aquí reunidos en el pueblo, teniendo las palabras y atendiendo nuestras verdades tan profundas. Ayúdanos para que ese conocimiento no solo sea un conocimiento intelectual, sino que esto afecte nuestras vidas para bien, en humildad. Ayúdanos a ser mansos y humildes en el conocimiento de estas verdades. Por Cristo Jesús, amén.
Amén.